Artículo 61, 136, 137 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Existe una moción presentada por el asambleísta Ramiro Narváez, que fue la inicial en la sesión del día viernes. Existe una moción previa planteada por el asambleísta Sánchez, y el numeral 1 del artículo 136 habla de la conexividad, es decir, que tiene que tener relación en ese sentido. Sin embargo, más bien la moción denominada previa y presentada por el asambleísta Sánchez lo que persigue es, en línea contraria a la moción planteada por el asambleísta Narváez. El asambleísta Narváez lo que ha propuesto en su moción es de que se vote absolutamente todo el informe de la comisión conforme ha sido presentado, y la otra moción de que se vote por partes, por secciones, lo cual podría darse si es que no se aprueba la moción del asambleísta Narváez. Por lo tanto, no se califica la moción previa y se manda, señor secretario, a que tome votación de la moción del asambleísta Narváez. Certifique si está constando en secretaría esta moción y de ser menester de lectura a la misma. Se toma nota, señor presidente. Cumplo con informar que efectivamente se recibió la moción por parte del asambleísta Ramiro Narváez Garzón a través del sistema de gestión documental con memorando número ANCSIS 2022-0351M, que con su autorización doy lectura y procedo a tomar votación. Asunto: moción ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza. De mi consideración, con un atento saludo por medio del presente en el marco de la sesión 774 del Pleno de la Asamblea Nacional a realizarse el 3 de junio a las 10 de la mañana y conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 20, penúltimo inciso del artículo 62 y artículos 135 y 136 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, mociono la aprobación del informe para segundo debate y, en consecuencia, del texto íntegro del proyecto de ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza presentado por la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. El señor Secretario General de la Asamblea Nacional procederá a los ajustes de forma que sean necesarios, inclusive la correcta renumeración, incorporando a la Ley de la Seguridad Pública y del Estado mediante disposición reformatoria 27ª, y que por motivos de formato se ha alterado en la versión final del informe, sin modificar los contenidos del texto aprobado. Consentimiento de distinguida consideración. Atentamente suscribe el asambleísta ponente del informe y presidente de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, el asambleísta Ramiro Narváez Garzón. Señor presidente, en tal virtud y conforme su disposición, procedo a tomar votación de la moción presentada por el asambleísta ponente del informe, el asambleísta Ramiro Narváez. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en sus curules electrónicas. De existir alguna novedad, favor informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. Los detalles del desarrollo de las sesiones plenarias del Parlamento ecuatoriano en Asamblea en Pleno. Como lo indicó el señor presidente de la Asamblea Nacional, se realizó un análisis jurídico en lo que corresponde a los artículos 136, 137 y 61, al parecer, Belkis, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esta precisión respecto a las mociones, ya que existía una moción presentada como moción previa por la asambleísta Patricia Sánchez, sin embargo, no fue calificada la misma. Finalmente, en este momento se procede a someter a votación la propuesta del asambleísta Ramiro Narváez. Bien indicó el titular de la Asamblea Nacional que si esta moción no alcanza el voto requerido para su aprobación, pues se podría plantear otra moción sobre este punto, sobre el proyecto de ley que regula el uso legítimo de la fuerza. Hasta el momento, en el proceso de registro, 78 los asambleístas. Sí, nada más para clarificar, el artículo 61 de la Ley de la Función Legislativa hace referencia al segundo debate. Lo que había solicitado se dé lectura, lo que había solicitado el asambleísta Mario Ruiz para que se dé lectura tiene que ver con el penúltimo inciso, que hace referencia a que, agotado el segundo debate, la votación del texto final del proyecto de ley no podrá exceder el plazo de 60 días. Se podrá mocionar la aprobación del texto íntegro de la ley por secciones o artículos. A esto hace referencia el artículo 61,
al segundo debate como tal. Y ya el 136 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se refiere a la discusión de las mociones, Mientras se discute una moción, no podrá proponerse otra sino en los siguientes casos. 4 numerales. 1, sobre una cuestión previa, conexa con lo principal que en razón de la materia exija un pronunciamiento anterior. 2, para que el asunto pase a la comisión especializada. 3, para que se suspenda la discusión. Y 4, para modificarla o ampliarla previa aceptación del proponente. Se había dado a entender que la moción presentada por la asambleísta Patricia Sánchez tenía que ver con este numeral 4 para modificarla o ampliarla. Es por eso que el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, preguntó justamente al proponente sobre la aceptación de esta moción. La respuesta del asambleísta Narváez fue contraria a esto que se ha señalado. Y de su lado, el asambleísta Mario Ruiz hizo la aclaración en el sentido de que la moción presentada por la asambleísta Patricia Sánchez se ajustaba al numeral 1 sobre una cuestión previa y no para modificar o ampliar la moción que ya había sido presentada anteriormente, en este caso por el proponente. Eso es lo que ha sucedido hasta este momento en el desarrollo de esta sesión del Pleno 774 en su continuación, cuando se mantiene la expectativa por la votación ya del informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza. Un informe que fue analizado al interior de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, presidida por el asambleísta Ramiro Narváez. Es en los puntos, en los artículos 23, 24 y 25 que existen diferencias de criterios entre los asambleístas sobre este proyecto de ley. Vale además destacar que el asambleísta Narváez expresó al momento de negar esta moción de la asambleísta Patricia Sánchez, que fue una decisión tomada por la comisión que se reunió y se ratificó en la moción presentada el viernes de la semana pasada, esto es, en votar el texto íntegro del proyecto de ley, y es lo que ocurrirá en los próximos segundos. Se cumple el proceso de registro, son 116 los asambleístas que se han registrado. Existen conversaciones en el Pleno entre asambleístas de diferentes bancadas, entre las bancadas en sí. Esto porque estamos a minutos, ya decíamos, de llevarse adelante la votación respecto a la moción del asambleísta Narváez. Insistimos, él plantea la votación del texto íntegro del proyecto de ley. Habían también surgido algunas sugerencias, tanto expresadas en el debate como también en este espacio de donde se solicitaron puntos de información. Esta solicitud, esta sugerencia era tomar los 8 días que también da la Ley Orgánica de la Función Legislativa para que en la comisión encargada del trámite del proyecto de ley se puedan analizar e incorporar aquellos cambios al texto que fueron planteados o que son fruto del debate. Sin embargo, como habían insistido el asambleísta Narváez, se ha mantenido en la decisión de someter a votación, de presentar la moción para que se someta a votación en esta jornada el proyecto de ley. 116 son los asambleístas, se mantiene este número de legisladores registrados. Cabe además señalar a ustedes que respecto a este punto hubo un total de 43 intervenciones, las mismas que se desarrollaron tanto en la jornada del pasado viernes 3 de junio, cuando inició la discusión de este proyecto de ley, y también aquellas que se dieron el día de hoy, martes 7 de junio, tanto en la mañana como en la tarde. Una vez que se cerró este debate, también el Pleno de la Asamblea Nacional ya se pronunció respecto a un proyecto de resolución que exigía la no intromisión de la función judicial respecto de las atribuciones y funciones constitucionales y legales de la Asamblea Nacional sobre hechos denunciados que recaen en contra de los asambleístas miembros de la función legislativa. Este proyecto de resolución
resolución fue planteado por el asambleísta Ángel Salvador Maita, representante de Estados Unidos y Canadá. Finalmente, tras un debate en el que participaron 9 asambleístas, se llevó a votación la moción del asambleísta Maita, que obtuvo 81 votos afirmativos, y con este resultado se aprobó la resolución. Y ahora nos encontramos a la espera de la votación sobre el proyecto de ley que regula el uso legítimo de la fuerza. 117 asambleístas se registran hasta este momento para participar en este proceso de votación. Una vez que ya culmine el registro, se activan las 4 opciones de voto que tienen los legisladores y legisladoras. Esto es el voto afirmativo, el voto en contra, la abstención y el voto en blanco. Continúan las conversaciones aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Vamos a esperar que cierre este proceso de registro para conocer cómo uno a uno se consignan los votos. Y bien, mientras transcurren todavía estos minutos hasta conocer sobre la votación ya de este proyecto de ley, queremos recordar a ustedes cómo se ha desarrollado a lo largo de esta jornada el debate respectivo, este segundo y definitivo debate en su continuación. En lo que tiene que ver con esta jornada, intervinieron varios legisladores. Tenemos aquí justamente nuestro registro. Esta continuación de la sesión del Pleno se reinstaló a las 9:59 con 122 asambleístas presentes. Intervinieron Rafael Lucero por Chimborazo, el asambleísta José Luis Vallejo, el asambleísta Luis Almeida, quien representa a la provincia de Guayas, la asambleísta nacional Pierina Correa. En su momento hubo un punto de información del asambleísta Ramiro Narváez. Asimismo, hubo la participación de los legisladores Francisco León de Guayas, Vanessa Freire de Los Ríos, Yajaira Urresta de Pichincha, Eduardo Mendoza, también representante de Los Ríos, Mario Ruiz por Imbabura, John Vinuesa por Chimborazo, Salvador Quispe, asambleísta nacional, Manuel Medina, legislador por Loja, Natalia Arias, asambleísta nacional, Rocío Guano Luisa, quien es legisladora por Pichincha, Javier Ortiz por Esmeraldas, Ricardo Vanegas, asambleísta nacional, el también asambleísta nacional Ricardo Ulcuango, los legisladores por Guayas, Roberto Cuero y Guido Chiriboga, la asambleísta Gisela Molina, quien representa a la provincia de Cotopaxi, Pedro Velasco por Carchi. Se había suspendido ahí el debate como tal para dar paso a la... se había suspendido la sesión como tal para reinstalarla aproximadamente una hora después. Ya en su reinstalación, cerca de las 14:53, intervinieron asimismo los asambleístas Gruber Zambrano por Santo Domingo de los Áchilas, José Chimbo por Bolívar, Walter Gómez por Guayas, Luis Marcillo por Imbabura, Joel Abad por Cañar, Pavel Muñoz por Pichincha, Marco Troya, quien representa a la provincia de Los Ríos, Amado Ortiz por Santo Domingo de los Áchilas, Fernando Villavicencio, asambleísta nacional, y Joana Moreira, legisladora por El Oro. Allí se suspendió este punto para dar paso al siguiente hasta contar, como dijo en su momento el presidente de la Asamblea Nacional, con todas las mociones alrededor de esta iniciativa de ley. Se discutió el proyecto de resolución que exige la no intromisión de la función judicial respecto de las atribuciones y funciones constitucionales y legales de la Asamblea Nacional sobre hechos denunciados que recaen
en contra de los asambleístas miembros de la función legislativa. Un total de, según tenemos en nuestro registro, de 9 legisladores que participaron en este debate de esta resolución propuesta por el asambleísta Ángel Maita, luego de la discusión correspondiente y varios puntos de información y réplicas que se solicitaron. El debate quedó cerrado y se dio paso a la votación. Este proyecto de resolución del asambleísta Ángel Maita se aprobó con 81 votos afirmativos, 19 votos negativos, no hubo votos en blanco y sumaron 29 las abstenciones, tras lo cual se retomó justamente el punto relativo al proyecto de ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza. Varias intervenciones también del propio asambleísta Ramiro Narváez, el asambleísta Salvador Quispe, puntos de información y réplicas, así como puntos de orden que se solicitaron hasta llevarnos a este instante en el que se mantiene la expectativa por la votación de la moción que presentó el asambleísta Ramiro Narváez, proponente del informe. Vamos también a revisar un poco lo que se dijo en el debate de este proyecto de ley. Ya destacábamos, se contó con la participación de 43 asambleístas. En la primera jornada intervino el asambleísta ponente del informe, el legislador Ramiro Narváez, presidente además de la comisión que se encargó del respectivo trámite. Nos referimos a la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral. Él sostuvo que se ha trabajado en una ley que garantice el fortalecimiento de las instituciones, que garantice la seguridad, derechos humanos y la vida de ciudadanos. Lograr ese equilibrio ha sido difícil. Sostuvo que se contó con la asistencia técnica de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para garantizar los estándares internacionales que existen sobre esta materia. Con jefes de bancada también se analizaron los puntos críticos del proyecto. Sostuvo que se presentaron más de 1.300 observaciones por escrito, 470 observaciones en comisión general y se desarrollaron más de 20 mesas técnicas. 6. Ahí ha informado el secretario general que existen problemas con la curul de la asambleísta Victoria de Sintonio. Se ha solicitado unos minutos para poder solventar este inconveniente técnico. En su intervención, el asambleísta Ramiro Narváez también puntualizó que con este proyecto de ley se garantiza capacitación a los policías sobre la consecuencia del uso de armas. También especificó que el despliegue de las Fuerzas Armadas se daría dentro de los estados de excepción, ya que ellos no están para cumplir el rol de orden público. También dijo que se amplían garantías para la protesta social. Al momento de finalizar su intervención, enfatizó que los estándares internacionales en derechos humanos no prohíben el uso de armas letales, incluso en protesta social, pero que la comisión ha establecido que en la legislación ecuatoriana sí se prohíba, con la excepción de que si la vida de un ciudadano o ciudadana está en peligro, pero aquí nos referimos, dijo el asambleísta, al delincuente común y no a la persona que se encuentra participando en la protesta. La asambleísta Dina Farinango, representante por la provincia de Pichincha, habló de la falta de oportunidades como uno de los factores que acrecientan los índices delictivos en el país. Hizo además una serie de observaciones al proyecto, mientras que el asambleísta Jorge Pinto se refirió al articulado en lo relativo a las protestas pacíficas, en donde recalcó está prohibido el uso de la fuerza de acuerdo al contenido del proyecto de ley. También intervinieron el asambleísta Javier Jurado, hubo solicitudes de réplica, mientras que el asambleísta Geraldine Weber mocionó que el articulado incluya una disposición general para que los servidores militares de las tres ramas, sin descuidar su función fundamental, al igual que la policía, puedan hacer el uso legítimo de la fuerza contra la delincuencia en situaciones, en circunstancias previstas en la ley, aquellas entidades complementarias de seguridad como son los servidores del Cuerpo de Vigilancia Aduanera y agentes de tránsito. Finalmente, de acuerdo a lo que informó el secretario general, esto que planteó el asambleísta Weber no ingresó como una moción, sino como una observación al proyecto de ley. La asambleísta Yesenia Guamaní planteó que ni perros ni caballos estén presentes en el marco de protestas sociales, aunque sea para fines disuasivos. Ella se refirió al derecho que tienen los animales y por qué no deben ser utilizados para
participar en el control de las protestas y manifestaciones. La asambleísta Jessica Castillo, tras recordar la falta de políticas públicas preventivas y políticas sociales como causa de la delincuencia, valoró el trabajo de la de la Policía Nacional en la protección del derecho a la vida. El asambleísta Freddy Rojas solicitó un minuto de silencio en homenaje a los policías fallecidos en el enfrentamiento contra la delincuencia. Él consideró necesario facilitar a la policía de más herramientas jurídicas, mientras que la asambleísta Patricia Núñez detalló que existen propuestas para que faciliten la actuación del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, así como la Policía Nacional. El asambleísta Rodrigo Fajardo fue el asambleísta número 10 en intervenir en este debate. Dijo que es necesario contar con una política criminal en el país. Mencionó que la ley sobre el uso legítimo de la fuerza permitirá que policía, Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria actúen en forma progresiva. Permito informar que hemos habilitado completamente la curul 26 y estamos listos para cerrar registro a su disposición. Proceda a cerrar el registro, señor secretario, y a tomar votación. Señor presidente, conforme su disposición, me permite informar que contamos con 123 asambleístas registrados en la presente sesión. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta ponente del informe y presidente de la Comisión Especializada Permanente, Soberanía e Integración y Seguridad Integral, Ramiro Narváez Garzón, respecto a la aprobación del informe para segundo debate y en consecuencia del texto íntegro del proyecto de ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchas gracias. Bien, una vez que se cerró el registro tras superado un inconveniente en una de las curules, se había indicado en su momento, en la curul de la asambleísta Victoria de Sintonio, se ha dado la indicación ya para proceder con la votación. Con 123 asambleístas que se registraron en total de un total de 137, 123 asambleístas presentes, 14 las ausencias hasta este instante, 64 los votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco, 3 las abstenciones. Ya se alcanza el número de 70, se ha superado ya y se escuchan aplausos al interior del Salón del Pleno Nela Martínez. Se pone a consideración del Pleno la votación de la moción del asambleísta Ramiro Narváez a propósito del texto íntegro del proyecto de ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza. Aún restan muchos votos por consignarse. Sin embargo, hasta el momento son 87 los votos afirmativos. Con este resultado podemos anticipar que se aprueba el proyecto de ley. ¿Qué es lo que pasará con esta propuesta de normativa? La misma, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Constitución, debe pasar al Ejecutivo, a conocimiento del Ejecutivo, para que el presidente de la República, en calidad de colegislador, pueda realizar o no las observaciones que considere pertinentes mediante veto. Si no considera necesario plantear algún cambio a este proyecto de ley, podrá enviarlo para su registro y así se convertiría en una nueva ley de la República una vez se encuentre registrado o esté presente ya en el registro oficial. Son 98 los votos afirmativos de las 4 opciones de voto que tienen los asambleístas. Hasta el momento han hecho uso de 2. Del voto afirmativo, que en este momento asciende a 99, y de la abstención, que suman ya 9 abstenciones. Faltan todavía algunos asambleístas por registrar su voto. Una vez que se dé cumplimiento o que se desarrolle o se cierre esta votación, quedaría ya agotada la agenda de la sesión número 774 del Pleno de la Asamblea Nacional, al no existir otro punto pendiente en el orden del día. Sin embargo, siempre que se lleva adelante un proceso de votación, pueden los asambleístas o no mocionar la reconsideración de la votación. Vamos en su momento a conocer si existe o no planteamiento de esta moción de reconsideración de la votación. Mientras tanto, los votos afirmativos suman ya 102 y existen ya 10 abstenciones. Desde nuestro lugar de trabajo podemos observar que aproximadamente 9 asambleístas aún no consignan su voto. Estamos a la espera que de esta manera se cierre ya este proceso y Secretaría General pueda informar sobre el resultado
de la misma, de la votación. Este proyecto de ley fue tramitado en el seno de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, cuyo presidente es el asambleísta Ramiro Narváez, quien ha actuado como ponente de este informe. Decíamos que en el debate se contó con la participación de 43 asambleístas. Había destacado además el asambleísta Narváez en su momento aquellas observaciones que se presentaron ante la comisión, entre observaciones, propuestas escritas, propuestas presentadas en el marco de las comisiones generales y también aquellas que surgieron en las mesas técnicas desarrolladas para el tratamiento de este proyecto de ley. Solicita al señor presidente que se presenten resultados. Presente resultados. Me permite informar, señor presidente, que contamos con la siguiente votación. Contamos con 104 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco y 19 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobado el proyecto de ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza.